Hola, bienvenidos a las lecturas de tarot para todos los signos para el mes de junio del 2024. Vamos a barajar con el oráculo de los rebeldes sagrados la energía del mes para todos los signos. Para la energía del mes salieron dos cartas, suavemente, suavemente, el toque gentil y la palabra quiere ser escrita. Bueno, entonces para la energía de junio del 2024, que abarca todos los 12 signos del zodiaco, nos salieron dos cartas. Vamos a empezar con la carta que se llama Suavemente, suavemente, el toque gentil. Esta carta nos está invitando a un cambio de paradigma sobre la manera como nosotros entendemos el proceso de manifestación en lo material, el proceso de manifestación de nuestras experiencias. Y aquí es importante entender la naturaleza de diseño de este plano y la naturaleza de diseño de nuestra energía creativa y manifestadora. Porque nosotros todo el tiempo estamos manifestando la experiencia que tenemos a nuestro alrededor. Pero ¿qué pasa? Como nosotros encarnamos esa energía creativa en este plano de lo material, este plano de lo material tiene dentro de su diseño las características de la dualidad, es decir, polos opuestos, positivo, negativo, correcto, incorrecto, adecuado, inadecuado. Tiene integrado también la experiencia de la limitación, de la separación y de la carencia. Entonces, se genera como un sistema humano en el cual lo que hacemos es tratar de manifestar desde la carencia, desde la limitación y desde la dualidad. Entonces, por ejemplo, crear desde la carencia es yo no soy feliz a menos que tenga esto. Entonces tengo que trabajar duramente para tener esto y así luego soy feliz. Y cuando nosotros tratamos de crear y de manifestar desde esa carencia, es más lento el proceso. Y como el plano de energía que nos rodea funciona como un espejo, ese espejo estaría reflejando esa carencia desde la cual estamos tratando de manifestar. Entonces, es muy probable que nos traiga experiencias o situaciones en las cuales sucede que las cosas no se dan o se generan inconvenientes o se generan demoras porque el plano energético está validando ese sistema de creencias. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que es probable que nosotros hayamos aprendido e integrado que para manifestar una experiencia lo que hay que hacer es pullar, esforzarse, sacrificarse, trabajar duramente, empujar, forzar y hasta en ciertos extremos ya cuando la energía se desequilibra mucho, manipular, corromper. Y esto está impactando directa y negativamente nuestra capacidad natural de manifestar experiencias. Porque nuestra energía creativa y manifestadora es una energía que naturalmente, cuando no tiene ningún impedimento, cuando no tiene ninguna creencia limitadora que la envuelva, cuando no tiene ninguna sombra del pasado o trauma del pasado que la bloquee, esa energía creativa fluye suavemente y al fluir suavemente atrae por puro diseño de cómo funciona la manifestación en la energía, la experiencia necesaria para su desenvolvimiento. Entonces atrae aliados, atrae recursos, atrae sincronías, atrae regalos, atrae situaciones en donde pueda florecer. Entonces, una de las razones por las cuales nosotros decidimos como seres creadores o seres creativos encarnar en este plano de la carencia, de la limitación y de la dualidad es para aprender cómo es manifestar bajo esas condiciones y para aprender la ley de la causa y el efecto bajo esas condiciones. Y algo así como para entrenar, para refinar un método de manifestación de experiencias o manifestación en lo material en donde cada vez sea más eficiente, cada vez sea menos esforzado, menos cargoso, menos sacrificado. Entonces, a eso es el cambio que nos invita esta carta, a que pasemos de el esfuerzo a la relajación, pasemos de el empujar, el forzar, el pullar a el abrirse, a recibir. Pasemos de la carencia a la abundancia. Pasemos del miedo a la confianza. Y es como aprender a cultivar una afinidad
energética con aquello que nosotros queremos o con aquello que nosotros necesitamos, en vez de procurar eso que queremos o eso que necesitamos desde la falta, desde la carencia. Y el cambio de paradigma es aprender a crear desde el disfrute de la experiencia de crear, por el placer de crear. Entonces, para aprender a crear desde el disfrute y desde nuestro ser fluyendo suavemente con nuestra energía creativa, primero sería reconocer qué es aquello que alimenta, que enciende nuestra energía creativa y procurar generar situaciones que vayan acorde con esa firma energética. Y segundo, sería entender el proceso en el cual una parte importante sí es actuar, hacer, moverse, y otra parte importante es conectarnos con nuestra energía desde la quietud y desde la suavidad para reconocer cómo está el flujo de esa energía. Entonces, ahí es cuando viene el mensaje de esta carta, cuando nos invita a que nos demos un tiempo de quietud, de reflexión, en el cual tratamos de que nuestra energía fluya suavemente dentro de nosotros y que nos comunique hacia dónde puede florecer igualmente suave, igualmente fluido. Es decir, no forzado, no empujado, no sacrificado. Entonces, para crear desde el disfrute de la experiencia de crear, tú te das un momento de quietud y empiezas a visualizar qué es para ti ese crear, ese hacer, esa actividad, en el ejemplo más alto y más disfrutable que puedas visualizar. Y tratas de conectarte con esa energía dentro tuyo que se va encendiendo. Luego, cuando estés así en el pico más alto de esa energía que está visualizando, soñando, deseando, con ese fuego que está encendido, lo sueltas como al universo, lo sueltas como al campo energético que te rodea. Y esta parte es muy importante, sin atarle un resultado específico a aquello que tú quieres lograr. ¿Esto qué quiere decir? Que tú no dices, es que quiero vender 100 productos hoy, porque ahí tú ya estás limitando en un molde el resultado de tu manifestación. Tú simplemente dices que me llegue la cantidad de clientes más expansiva que me pueda llegar. Dejas abierto el resultado. Y después de soltar esa energía creativa al campo que nos rodea, al universo, vibramos en ese soltar, que es decir, ya lo visualicé, ya le coloqué mi fuerza interior, mi fuego interior en esa visualización y lo solté. Universo, energía, tráeme lo mejor y ya. Me olvido de eso. No me apego obsesivamente a eso. No me apego en carencia a eso, en duda, en desconfianza. Simplemente como eché la bola a rodar y listo, me concentro en otra cosa. Y si tu energía está fluida, esa visualización casi que empieza a andar por sí sola en tu ojo interno. Y si tu energía no está fluida, esa situación va a revelar creencias limitadoras. Por ejemplo, que tú empieces como a visualizarte en tu hacer, en tu crear, en tu florecer. Y te llega un pensamiento, no, pero es que eso no te lo van a pagar. Ahí ya se te estaría revelando una creencia limitadora. Porque cuando tú creas desde una pasión, tú haces un match vibracional con clientes, con personas que estarían dispuestas a pagar el precio que tú le pongas a esa creación. Pero si tú creas desde la carencia y desde una creencia limitadora de no, la gente no paga eso, tú estarías haciendo match vibracional con personas que precisamente te llegan, ven tus creaciones y te dicen, ah, sí, muy bonito, muy chévere tu servicio, pero no, es que ahorita eso está muy caro. Entonces, por esto es tan importante que nos conectemos con nuestra propia energía para que identifiquemos en dónde estamos vibrando en resistencia, en dónde estamos vibrando en trauma, en dónde estamos vibrando en limitación, en dónde estamos vibrando en desconfianza, en miedo, porque todas estas vibraciones son las que están detrás de que tenemos que sacrificarnos, esforzarnos, pullar, empujar para conseguir algo. Entonces, cada vez que te enfrentes a una posibilidad de crear y sientas que te estás esforzando, te estás sacrificando, estás en resistencia, paras, respiras, llevas tu energía a la neutralidad y desde la neutralidad empiezas a calmar tu interior y a abrirte a escuchar, a sentir y a desenvolver tu vibración desde la calma. Y te preguntas a ti y le preguntas al universo cuál es la manera de resolver esta situación, de afrontar este reto, de recorrer este camino más expansiva y de menor resistencia para mí. Sueltas la pregunta y esperas a que te llegue la respuesta.
Te puede llegar a manera de idea, te puede llegar a manera de sincronía, te puede llegar a manera de experiencia, momentos después. Entonces, si tú ya sueltas ese proceso desde tu personalidad, desde tu ego, tú ya le estarías abriendo la puerta a tu yo superior para que sea él con su energía poderosa que termine de co-crear contigo el hilo narrativo de esa manifestación. ¿Por qué? Porque la manifestación creativa se da desde el yo superior. Entonces, ¿qué va a pasar? Días después te van a empezar a llegar personas, aliados, te van a empezar a llegar propuestas, te van a empezar a llegar ideas, puedes llegar a tener sueños que te resuelvan problemas que de pronto tenías antes, te van a llegar oportunidades. ¿Por qué? Porque tú ya dejaste el espacio abierto con esa visualización para que la energía lo empiece a llenar. Así es como funciona la manifestación de la energía creativa cuando es fluida y cuando está alineada con el disfrute, con la pasión. Y ya la siguiente carta es una carta súper importante porque nos está revelando un aspecto que estaría bloqueando la fluidez suave de nuestra energía creativa y saboteando nuestra capacidad de manifestar experiencias nutritivas y expansivas. Porque esta carta, que se llama La palabra quiere ser escrita, nos está diciendo que nuestro ser quiere florecer, expresarse creativamente, pero que hay algo que se está atravesando en esa expresión y es la herida de la vergüenza. Y cómo la herida de la vergüenza nos ha quitado poder personal, nos ha hecho vibrar en contracción, en carencia, en lucha, en sacrificio, en esfuerzo y en limitación. Entonces, para transformar esta herida de la vergüenza, te voy a explicar cómo es esa vibración de la vergüenza. Normalmente nosotros creemos que la vibración de la vergüenza es puramente psicológica o emocional, pero no, la vibración de la vergüenza también tiene que ver con nuestro sistema visceral, con nuestros instintos básicos. Por ejemplo, un instinto básico es que si nosotros vemos que un carro se está dirigiendo hacia nosotros, quitarnos del camino. Un instinto básico es que aquello que nos gusta, nos atrae y es disfrutable, tratamos de acercarlo hacia nosotros. Y que aquello que no nos gusta, nos es desagradable, nos produce sentimientos y emociones difíciles, tratamos de alejarlo de nosotros. Esos son los dos movimientos básicos de la energía. Y cuando nosotros estamos vibrando en vergüenza, nosotros lo que sentimos es que de alguna manera no estamos como cumpliendo una expectativa externa sobre nosotros y eso nos hace sentir que somos inadecuados o que estamos equivocados o que no somos suficientes o que somos ignorantes o que algo nos falta para cumplir cierto estándar. Entonces, como sentimos esas emociones desagradables sobre nuestra propia identidad, sobre nuestro ser, de una manera tan visceral, ahí lo que hacemos es que nosotros nos tratamos de alejar de nosotros mismos porque estamos percibiendo algo que no nos agrada de nosotros mismos. Entonces, para sanar la herida de la vergüenza, hay que entendernos como unos seres en construcción a todo momento y vibrar en aceptación incondicional de aquellas partes de nosotros que están en construcción, que todavía no han alcanzado un estándar al cual nosotros queremos llegar, que de pronto se equivocan, que de pronto cometen errores, que de pronto no saben cómo actuar. Entonces, tratar de integrar esas partes que no nos gustan de nosotros con amor, con compasión, con aceptación incondicional. Entonces te pongo un ejemplo de que nosotros sí podemos vibrar en aceptación incondicional. Cuando nosotros nos relacionamos con un niño, nosotros sabemos que esa personita apenas se está formando, apenas está conociendo cómo funciona el mundo. Entonces, si esa personita hace un berrinche, si esa personita se le cae el vaso y genera un reguero, nosotros entendemos que esa personita no está en la capacidad de resolver esas situaciones por sí sola. Entonces nosotros abrazamos esa situación de ese niño con amor incondicional y lo que tratamos es de enseñarle cómo corregir esa situación, cómo entonces recoge el reguero, cómo entonces le brindamos sostén en una situación de desborde emocional como un berrinche. Entonces nosotros podemos entender y recibir y abrazar esas partes de nosotros
que vibran en vergüenza de la misma manera como nosotros entenderíamos, recibiríamos y abrazaríamos a un niño que apenas está aprendiendo a interactuar con el mundo. ¿Qué pasa con la adultez? Que nosotros tenemos un concepto errado de que si somos adultos, entonces ya sabemos interactuar con el mundo y entonces las equivocaciones son gravísimas y son casi que imperdonables y se exacerba, se exagera la culpa sobre las equivocaciones y ahí es cuando se vibra en vergüenza. Y ahí lo único que estamos haciendo es reforzar la separación interna, reforzar la sombra. Porque recordemos que la vergüenza es cuando nosotros tratamos de alejarnos de nosotros mismos. Y el hecho de que estemos en la adultez no quiere decir que ya tengamos todo resuelto, porque si no la vida se acabaría apenas llegáramos a la adultez. El hecho de que tengamos diferentes etapas de juventud, adultez, madurez y ya adulto mayor quiere decir que la experiencia humana nos trae retos, nos trae aprendizajes y transformaciones en todas esas etapas. Y por ende, siempre vamos a estar en construcción. Y por ende, siempre vamos a estar en ese proceso de ensayo y error, aprendizaje, logro y fracaso, refinando constantemente cómo empezamos esta lectura, nuestra capacidad de crear experiencias a nuestro alrededor desde nuestra capacidad de manifestación de nuestra energía creativa. Bueno, ahora vamos a barajar con el tarot de la frecuencia para el signo de Sagitario, cómo se expresa la energía creativa impactada por esa herida de la vergüenza. Para Sagitario salió la frecuencia receptor al revés. Ahora vamos a barajar con el tarot tradicional la profundización sobre esa frecuencia anterior. Como profundización de esa frecuencia del receptor salió el arcano menor 5 de espadas al revés. Bueno, entonces la frecuencia que le salió a Sagitario y la carta de profundización sobre esta misma frecuencia me está indicando que Sagitario está experimentando algún tipo de conflicto interno, algún tipo de separación interna. Y esa separación es el resultado de un juicio muy severo sobre sí mismo y además está proyectando este tipo de juicio también en las relaciones que le rodean. Entonces estás como juzgándote duramente a ti mismo y al mismo tiempo juzgando duramente a los demás. Y por eso esta frecuencia se llama el receptor, porque tanto aspectos de tu propio ser como también aspectos de las personas que te rodean, de las relaciones que te rodean, están siendo los receptores de juicios, prejuicios y pensamientos negativos que tú estás teniendo. Entonces, aquí es muy importante entender que este es un plano de expresión relacional y es por esto que encarnamos como individuos, como personas separadas tanto de nuestro ambiente como de las demás personas, como de los demás seres vivos. E incluso nosotros también tenemos una relación con nosotros mismos desde una fragmentación, desde una separación interna, desde una relación de nosotros con aspectos de nosotros mismos que no hemos integrado. Y aquí es importante entender que esto puede llegar a suceder porque no estamos enfocando equilibradamente nuestra energía creativa. La energía creativa es como una fuente, como una corriente, y cuando no está siendo enfocada de una manera sana o de una manera que se retroalimente o de una manera que se amplifique, por así decirlo, como que esa energía creativa se empieza a dispersar en otros aspectos de nuestro ser y en este caso se está dispersando en la manera como percibimos nuestras relaciones, tanto de nosotros con nosotros mismos como de los demás con nosotros, y en la manera como juzgamos aquello que percibimos. Entonces, para liberar como este entrelazamiento energético de tu fuerza creativa, esta frecuencia te invita a que primero estés muy alerta de aquellas creencias, aquellos juicios, aquellos prejuicios que tengas sobre ciertos aspectos de tu ser y que estés también muy alerta si igualmente estás proyectando esto sobre las personas que te rodean. Porque cuando uno tiene un conflicto con alguien, cuando uno lo percibe con cierto prejuicio o cuando uno lo juzga, uno lo que está haciendo es proyectando sobre esa persona aspectos de sí mismo que uno no quiere ver, que uno no quiere aceptar y que uno no quiere integrar. Entonces te pongo un ejemplo. Si yo considero que una parte de mí es intolerante
Pero si yo considero que ser intolerante es malo, es equivocado, es erróneo, y no quiero asociar esa característica a mi identidad, yo borro completamente de mi percepción los momentos en los que yo soy intolerante, porque es algo que yo no quiero ver de mí mismo y que yo no quiero integrar como parte de mi identidad. Pero ¿qué pasa? Como es un aspecto que está en mi vibración, que está en mi comportamiento, que hace parte de una herida interna, entonces al yo ignorarlo, reprimirlo o suprimirlo de mi percepción de mi propio comportamiento, esa energía como que se empieza a encapsular y a rebosar. Y entonces yo la empiezo a proyectar en los demás. Entonces yo no veo mis propios comportamientos de intolerancia, pero empiezo a ver que todas las personas a mi alrededor tienen algún tipo de comportamiento intolerante y los empiezo a juzgar y los empiezo a señalar. Y aquí lo importante para entender es que las relaciones, cuando se perciben como un espejo de aquello que nosotros no hemos visto de nosotros mismos, se vuelven una fuente de información para hacernos conscientes de nuestras partes inconscientes. Entonces, eso es a lo que te está haciendo el llamado esta frecuencia, a que hagas conscientes, utilizando aquello que tú percibes de las personas que te rodean como negativo, como desagradable, aquellas críticas, aquellos juicios, aquellos prejuicios, como una alerta de qué aspectos de ti no has querido integrar, no has querido ver, no has querido reconocer. Y como la energía del mes habla de la vergüenza, entonces el proceso de sanación hay que empezarlo por esos aspectos de los demás que creemos que deberían generar vergüenza o por aquellos aspectos de nosotros mismos que nos generan vergüenza. E invitar una sanación de la herida de la vergüenza y además de cualquier otra cosa que tú encuentres en este mes en las cuales tú criticas o juzgas a las personas que te rodean. Entonces, en términos pragmáticos, si tú te ves a ti mismo juzgando en el otro, ay, ¿por qué es tan mal geniado? Ay, ¿por qué es tan perezoso? Ay, ¿por qué es tan lenta? Ay, ¿por qué es tan difícil? Tú pares en ese momento, respiras, llevas tu atención a tu propio ser y te haces la pregunta, bueno, ¿qué aspectos de mí vibran en mal genio, en lentitud, en pereza, en aquello que estoy criticando? Y usas ese momento de ese patrón de comportamiento que tú estás proyectando hacia los demás como una fuente de información para hacerte consciente de partes de ti mismo o de ti misma que no has hecho conscientes. Y por ende para generar un acto de transformación en ti. Y es muy importante que en este proceso de alerta y de transformación trates de vibrar en paciencia, en perdón y en compasión, tanto de aquello que veas en los otros como de aquello que veas en ti mismo o en ti misma. Porque si tú como que empiezas a juzgar el hecho de que estás juzgando, estás como reforzando el ciclo de separación interna o de resistencia interna. Y ya la carta de profundización sobre esta frecuencia que te sale el 5 de espadas al revés. Este 5 de espadas al revés me está indicando igualmente un conflicto. Y es un conflicto en el cual se desgasta mucho nuestra energía mental. Puede ser en preocupación, puede ser en ansiedad, puede ser en juicio, si ya lo relacionamos con la frecuencia anterior. Y algo así como que después del conflicto, la sensación que queda es agridulce, como que no hay un ganador o no hay una sensación de descanso. Y esa sensación agridulce puede provocar una intención como de retirarse, de protegerse, de darse un tiempo de reparación y recuperación. Y como estamos hablando del mazo de las espadas, que habla de la energía mental, entonces ya toda esta lectura te está indicando que la manera como le das poder a los juicios de tu mente es lo que está generando que se disperse tu energía creativa por el camino tortuoso, por el camino difícil, por el camino en conflicto y que como tú eres una energía que tiene libre elección, libre albedrío, también podrías escoger manifestar a través de un camino más amable, de un camino más suave, de un camino más amoroso contigo y con las personas que te rodean, de un camino más pausado, más paciente, más armonioso y que se trata de cómo enfocas tú tu mente. Entonces, así como se puede caer en un extremo de la crítica del juicio y señalar el error, también se puede procurar señalar el aprendizaje, señalar cómo enmendar, cómo recuperar, cómo redireccionar y reaprender.
Y aquí es importante entender también que no se trata de los errores de los demás o de lo que hagan los demás o lo que dejen de hacer los demás, porque toda relación externa es un reflejo de una relación interna. Entonces, en últimas, cualquier conflicto que tengamos con alguien más es un conflicto que tenemos entre nosotros mismos. Y la sanación debe empezar por el sí mismo. Entonces, recuerda lo que te dice la energía del mes, que es a través de la aceptación incondicional de esas partes de nosotros que rechazamos, que ignoramos, que suprimimos, que no nos gustan, que no consideramos aceptables, con amor, con compasión, con paciencia, con perdón, con gratitud. De esas partes, como que nuestra energía se empieza a unificar y asimismo empezamos a hacer un match vibracional con personas, situaciones y experiencias que escenifiquen esa transformación de tu vibración para que no sigas atravesándote en tu propio camino de manifestar un tipo de experiencia para ti que sea beneficiosa, nutritiva, tranquila, armoniosa y expansiva. Si te gusta esta lectura, te invito a que le des clic al botón de me gusta, que la compartas en tus redes o con tus amigos y conocidos para que este canal aumente su audiencia. Si quieres una lectura personalizada, te invito a que escribas al correo electrónico que aparece en pantalla.